Bueno, estamos acá con Lionel. Vamos a ver cómo es su vida, para que lo conozcan un poco más, su experiencia laboral, qué ideología tiene, hacia qué se inclina, tus gustos. ¿Quién soy? ¿Cómo influye, ¿no? También la experiencia laboral, hacia dónde te querés mover, las personas con las que te contactás, porque eso también siempre influye en pensamiento. Así que bueno, vamos Muchos a ver. interrogantes que van a ser contestados acá con una gran entrevistadora. Exactamente. Vamos a ver también qué fue lo que lo llevó a elegir esta facultad. Gloriosa facultad. Así que bueno, vamos a entrevistarte. ¿Estás Vámonos, listo? vamos. Estoy listo y espero que le guste. Buenas tardes con Lionel Trace. ¿Cómo estás? Bueno, vamos a entrevistarte para que nos cuentes un poco más sobre tu vida. En la autobiografía mencionás diferentes experiencias laborales. ¿Cuáles te marcaron y te ayudaron a crecer como persona? Creo que todas te dan un parámetro de las que tuve. Como primera experiencia laboral fuerte fue en la gastronomía. Ahí es, como mencionaba la autobiografía, conocí el arte de cocinar. Es algo hermoso. Además lo que tiene un despacho, un restaurante, por ejemplo, laburé, fue mi primera cocina a cargo, esa adrenalina que te da tener que darle de comer a tanta cantidad de personas en tanto tiempo, renegar con alguien que se corta, alguien que se quema, un pedido que se atrasó, una moza que se equivocó. Eso me dio el valor del trabajo en equipo y también la necesidad de que en un equipo haya un líder. Luego, hoy por hoy estoy laburando en una radio, que nada, estoy dando mis primeros pasos, estoy viendo qué onda. Y me gusta mucho, me entretiene y me divierte. También me da bastante Bien. ¿Y desde cuándo nace la idea de estudiar algo relacionado con lo social? No sé si pensé relacionado con lo social. Sí, en primera instancia, con algo que tenga que ver con ciencias sociales, propiamente dicho. Particularmente uno cuando empieza a pensar qué vas a hacer de grande cuando uno es chico, lo primero que pensé es ser doctor como Sí. mamá, la idolatraba. Particularmente una historia que tengo con mamá, fui criado solamente con mi vieja, éramos con nuestra familia. Y yo siempre digo que prácticamente el título de mi mamá es neonatóloga. Soy neonatólogo porque hice toda la universidad sentado en el banco al lado de mi vieja, todo. Entonces yo siempre digo que soy un poquito... Y ahí creo que también se relaciona un poquito con lo social, por mucho ayudar y demás. Después, bueno, se me fue rápido, a medida que uno va creciendo, y siempre supe que algo referido a las ciencias sociales, porque me gustaba mucha historia, filosofía, todo lo que tenga que ver con eso me encantaba. Entonces supe que en algún momento algo orientado a eso iba a surgir, era algo que me apasionaba. Por lo tanto, la política también. ¿Estás interesado? ¿Estás militando? Estoy interesado hoy por hoy, no es algo que vengo llevando desde hace mucho tiempo, es algo que conocí, lo que es la política hace 2 años atrás, ponele, antes era un cuadrado, el único concepto de política que tenía era lo que comía en la televisión, en los diarios, en las páginas, era un cuadrado. Conocí una persona, estudiante de la universidad, que conociéndome y sabiendo que me encantaba la historia, la filosofía, y empecé a adentrarme en lo que es la política en base a ella, fui relacionando todo un poco y fue la que me catapultó a decirme, mirá, me parece a mí que lo que vos querés estudiar es periodismo, porque relacionaba todo, conociéndome obviamente, relacionaba. Hablas de un contexto político. ¿A qué te referís con eso? ¿Qué fue lo que te movilizó del contexto político? Como decía, cuando empecé a interiorizarme y demás, y empecé a darme cuenta de las cosas que pasaban más allá de lo que uno consume de un diario, porque realmente creo que la comunicación y los medios tienen un poder sobre la sociedad abrumador. Entonces, al conocerme yo, cómo era antes y cómo era después, fue como yo veía la realidad mediante los medios, y después cómo yo veía la realidad
mediante lo que yo mismo sentía. Ese fue el redescubrimiento que tuve, que después derivó a la política. Fue cómo yo me siento con lo que está pasando. Un ejemplo que doy siempre, hay una famosa frase de la expresidenta Cristina que dice, desafortunada, eso lo admito, en el contexto, pero lo veo un poquito real cuando dice sobre la sensación de inseguridad. Y eso fue algo que me hizo un clic, porque obviamente hay inseguridad y todo, nadie está exento de eso, pero algo que me pasara a mí, por ejemplo, yo por la gastronomía andaba mucho de noche, 3, 4 de la mañana por la calle, y en la tele me decían que siempre algo malo me iba a pasar, siempre, o alguien me iba a secuestrar, me iba a violar, iba a tener 33 hijos del panchero de la esquina, algo malo iba a pasar seguro. Y cuando uno empieza a entender que la realidad es la que uno vive, se da cuenta que no es tan así. No estoy en sectas. No, pero vos lo vivías de otra manera. Lo vivía de otra manera. Uno tiene miedo, pero por la realidad que le plantean. Sí. Nunca me pasó nada. Puede ser que me pase, pero es una en un montón. Y eso estoy totalmente seguro porque es mi realidad, es lo que yo vivo y es lo que yo siento. Y eso me dio a desconfiar de los medios. Y ahí, bueno, vi todo el entramado político y pensé que tengo el concepto de la política, que es el método de transformación de una sociedad, de todo. Entonces ahí fue cuando lo empecé a relacionar con la política. Y después, bueno, empecé a conocer gente y demás y me adentré totalmente. Bien, y para seguir con todo esto de la política, ¿tenés algún referente, algún modelo político por el cual te inclines? Tengo ambos. Un modelo político es el peronismo, propiamente, que tiene sus pluralidades, tiene un montón de facetas, un montón de matices, pero en sí es el peronismo. Y un referente político, uno puede contestar la pregunta fácil de Evita y Perón, pero un ejemplo tal vez, pero solo en cómo se expresa, cómo habla y cómo comunica, tal vez sea Aníbal Fernández. Sé que no es del agrado de mucho, pero la verdad que admiro a esa persona, no lo que hace, sino cómo se comunica, cómo se expresa. Y creo que eso, él podría ser un referente a la hora de comunicar en la política. Y un referente político, no sé, puede ser lo más conocido, te pueden decir, no sé, Chávez, Cristina, contemporáneo, a mí Néstor. Para mí Néstor fue el que vino a plantearnos un sueño. Y lamento mucho en Néstor vivo no haberlo vivido, yo lo viví después de muerto todo lo que tengo. ¿Pensás que podés aportar en la comunicación? Con respecto a la política. A la política, sí. Y yo considero que la comunicación es todo, es el eslabón fundamental siempre es una frase que tengo de cabecera, no sé si la escuché en algún lado, si me salió, no sé, pero considero que la comunicación es un eslabón fundamental para curar la sociedad que hoy por hoy tenemos. Si no aprendemos a comunicarnos, no vamos a ir para ningún lado. Siempre va a haber una postura, otra, el entender que uno puede tener otra postura y también el escuchar, porque es parte de la comunicación, escuchar a esa persona, tal vez algo que no entienda, porque hay dos tipos de personas, hablando en este contexto, el que no entiende y el que tiene una postura firme, que puede ser contraria a lo que uno piensa. El que tiene una postura firme solamente hay que respetarlo y a lo sumo hacerlo poner en el lugar de uno para que entienda la postura de uno. Después tenés a la persona que no sabe, a la persona que es ignorante, y que no suene muy brusca esta palabra, sino que ignorante es aquella persona que ignora algo. Entonces escucharla y saber qué es lo que ignora para comunicarle, informarle, mediante a la realidad de uno. Después la podrá aplicar a su propia realidad y además. Entonces yo creo que la herramienta que hoy por hoy elijo tener es la comunicación para llevar a cabo la política. Bueno, muchas gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros. Nos despedimos.